El destino final de todo ser humano, nadie está preparado para esto. Prólogo. La pregunta que nadie quiere mirar. Hay una pregunta que no se anuncia. No toca la puerta. No pide permiso para entrar. Simplemente aparece, como una sombra que cruza el pensamiento en los momentos menos esperados. Puede surgir mientras te cepillas los dientes, cuando apagas la luz antes de dormir, cuando miras a alguien amado respirar en silencio o cuando escuchas una ambulancia perderse en la distancia. Es una pregunta que no busca respuestas fáciles porque no pertenece al territorio de lo cómodo. Es la pregunta que desnuda todas las certezas. ¿Qué ocurre cuando dejamos de existir tal como nos conocemos? La evitamos con habilidad. La cubrimos con ruido, con rutinas, con metas que prometen sentido inmediato. Llenamos agendas, saturamos pantallas, convertimos el cansancio en virtud. No porque seamos débiles, sino porque mirar de frente esa pregunta exige una valentía que pocos se permiten. No se trata solo de pensar en la muerte como evento biológico, sino de aceptar que todo lo que creemos sólido, nuestras identidades, nuestros nombres, nuestros recuerdos, nuestras relaciones, está construido sobre arena que el tiempo inevitablemente moverá. Desde niños aprendemos a domesticar el miedo. Nos enseñan a mirar hacia adelante, a planear, a producir, a mejorar. Rara vez nos enseñan a mirar hacia el final. Como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Como si callar su nombre le quitara poder. Pero la muerte no necesita ser nombrada para existir. Está presente en cada cambio irreversible, en cada despedida, en cada arruga nueva, en cada objeto que se rompe y no puede volver a ser como antes. Está en el cuerpo que envejece y en la memoria que comienza a fallar. Está en la fragilidad silenciosa que sostiene toda forma de vida. Hay quienes dicen no tenerle miedo a la muerte. Pero muchas veces no es valentía, es distracción. El verdadero encuentro con esta pregunta no ocurre en discursos públicos ni en frases inspiradoras. Ocurre en la soledad. En ese instante en que el mundo exterior se apaga y queda solo la conciencia observándose a sí misma. Ahí no hay máscaras. No hay aplausos. No hay validación externa. Solo un ser humano enfrentando la posibilidad de no ser. Este prólogo no es una invitación al terror. Es una invitación a la honestidad. Porque el miedo no es el enemigo. El enemigo es la negación constante que nos mantiene viviendo a medias. Cuando evitamos pensar en nuestra finitud, no nos volvemos más libres. Nos volvemos más superficiales. Más ansiosos. Más desesperados por llenar un vacío que no entendemos. La pregunta que nadie quiere mirar no nos roba vida, nos muestra cuánta vida estamos desperdiciando por no atrevernos a mirarla. Imagina por un momento que pudieras observar tu vida desde fuera, como si fuera la historia de otro. Verías decisiones tomadas por miedo, silencios que nacieron del orgullo, amores no expresados por inseguridad, caminos abandonados por comodidad. Verías también gestos pequeños que tuvieron consecuencias enormes, palabras dichas al azar que cambiaron el rumbo de alguien, abrazos que sostuvieron más de lo que nunca sabrás. La muerte no solo marca el final de esa historia. Le da estructura. Le da tensión. Le da valor narrativo. Sin final, no hay significado. Sin límite, todo se diluye. Nuestra cultura ha convertido la juventud en una religión y la vejez en una enfermedad. Nos venden la idea de que debemos parecer eternos aunque sepamos que no lo somos. Se celebra la piel tensa y se esconde la piel arrugada. Se exalta la productividad y se desprecia el descanso profundo. Todo conspira para alejarnos de la realidad más básica, somos organismos temporales con conciencia suficiente para saberlo. Esa conciencia es un regalo peligroso. Puede paralizarnos o puede despertarnos. La diferencia está en cómo decidimos relacionarnos con ella. Hay personas que solo comienzan a hacerse estas preguntas cuando la muerte se vuelve cercana. Cuando un diagnóstico aparece en una pantalla. Cuando un accidente sacude la rutina. Cuando alguien amado deja de respirar. Entonces, de repente, lo importante cambia de forma. El dinero pierde brillo. Las discusiones triviales se vuelven ridículas. El tiempo se vuelve precioso. Lo que antes parecía urgente se revela como ruido.
No debería hacer falta una tragedia para alcanzar esa claridad, pero muchas veces así ocurre. Este libro nace de esa observación dolorosa: vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado y despertamos cuando el reloj ya está avanzado. Sin embargo, aún ahora, mientras lees estas palabras, la oportunidad sigue abierta. No para escapar del final, sino para cambiar la relación con el presente. Mirar la pregunta que nadie quiere mirar no te convierte en una persona oscura. Te convierte en alguien más vivo, más sensible, más consciente del peso real de cada instante. Quizás esperabas comenzar este viaje con promesas de consuelo o con explicaciones tranquilizadoras. No las encontrarás aquí en forma de fórmulas. Lo que encontrarás es un espejo. A veces suave, a veces incómodo. Un espejo que no busca decirte qué creer, sino empujarte a sentir, a cuestionar, a dudar, a observar tu propia existencia sin filtros automáticos. Porque solo quien se atreve a mirar el abismo interior puede descubrir la profundidad de su propia luz. La pregunta que nadie quiere mirar no es una puerta hacia la desesperación. Es una puerta hacia la madurez espiritual, emocional y humana. No importa si crees en el alma, en la reencarnación, en el vacío absoluto o en un misterio que no tiene nombre. Todos compartimos el mismo destino biológico. Todos compartimos el mismo vértigo existencial. Y todos compartimos la misma posibilidad: vivir de manera más auténtica precisamente porque todo termina. Antes de avanzar, detente un instante. No como lector, sino como ser humano. Siente tu respiración. Percibe el peso de tu cuerpo. Escucha el ruido lejano del mundo. Todo esto que ahora existe dejará de existir algún día. No como amenaza, sino como verdad natural. Y sin embargo, aquí estás. Presente. Consciente. Vivo. Ese es el milagro silencioso que solemos ignorar. Este prólogo no pretende cerrarte el camino con respuestas definitivas. Pretende abrirlo con una herida luminosa, la herida de la conciencia. Porque solo quien acepta su fragilidad puede desarrollar una fortaleza distinta. No la del control, sino la de la presencia. No la de la negación, sino la de la lucidez. A partir de aquí, nada será completamente cómodo. Tampoco completamente oscuro. Habrá preguntas que te acompañarán más allá de estas páginas. Habrá ideas que se quedarán respirando dentro de ti. Ese es el propósito. Que este libro no se quede en tus manos, sino que camine contigo en silencio, como esa pregunta antigua que nunca se va del todo. La pregunta que nadie quiere mirar ya está frente a ti. No te pide respuestas. Solo te pide el coraje de no apartar la mirada. Capítulo 1. El primer miedo: nacer ya es perder algo. El primer miedo no aparece cuando vemos morir a alguien por primera vez. No surge en el cementerio ni en el hospital. No nace en la adultez ni en la vejez. El primer miedo nace con el primer aliento. Nacer ya es perder algo. Perdemos el refugio absoluto del vientre, la flotación tibia, el latido constante que no era nuestro pero nos sostenía. Perdemos la oscuridad protegida donde no existía el hambre, el frío ni el tiempo. Llegamos al mundo llorando no solo porque el aire quema los pulmones nuevos, sino porque el cuerpo reconoce, sin palabras, que acaba de ser arrojado a la intemperie de la existencia. Ese llanto inicial es una memoria primitiva que nunca se borra del todo. Crecemos, aprendemos a hablar, a caminar, a nombrar objetos, a diferenciar rostros. Pero en lo profundo queda grabada la sensación de haber sido expulsados de un lugar seguro hacia un territorio incierto. Quizás por eso pasamos la vida intentando reconstruir úteros simbólicos, casas cerradas, relaciones donde buscamos protección absoluta, sistemas de creencias que prometen seguridad eterna, rutinas que nos dan la ilusión de estabilidad. Queremos volver a sentir que nada malo puede pasar. Queremos olvidar que el suelo bajo nuestros pies es frágil. El primer miedo no es racional. No sabe de conceptos ni de explicaciones. Es una vibración básica que se activa cuando percibimos pérdida, separación, abandono. Un bebé llora cuando la madre se aleja porque su cuerpo interpreta esa distancia como una amenaza existencial. Con el tiempo, ese miedo se sofistica. Ya no lloramos cuando alguien sale de la habitación,
pero sentimos un nudo en el pecho cuando alguien amado se va, cuando una relación termina, cuando un trabajo se pierde, cuando una etapa se cierra. Cambian las formas, pero la raíz es la misma, el miedo a desaparecer, el miedo a quedarnos sin aquello que nos sostenía. Desde pequeños aprendemos a asociar amor con permanencia. Creemos que amar es asegurar que el otro no se irá. Que construir es garantizar estabilidad. Que crecer es controlar variables. Nadie nos enseña que todo vínculo está atravesado por la posibilidad de la pérdida. Nadie nos prepara para amar sabiendo que lo amado es temporal. Y cuando la realidad nos enfrenta con esta verdad, sentimos traición. Como si el mundo hubiera roto un contrato que nunca existió. El niño interior no muere cuando envejecemos. Sigue viviendo en nuestras reacciones más profundas. Cuando sentimos celos extremos, miedo al abandono, necesidad desesperada de validación, está hablando ese niño que una vez fue separado del primer refugio. No se trata de debilidad emocional. Se trata de una memoria biológica y afectiva que acompaña a nuestra especie desde que comenzó a ser consciente de su vulnerabilidad. El cuerpo aprende pronto que todo lo que aparece puede desaparecer. El juguete se rompe. El amigo se muda. El abuelo deja de visitar. La mascota deja de moverse. Cada pequeña pérdida va construyendo un mapa interno del mundo, un lugar hermoso pero inestable. Un lugar donde nada está garantizado. Y frente a esa inestabilidad desarrollamos estrategias. Algunos se vuelven controladores. Otros se vuelven desapegados. Otros se vuelven adictos a la novedad. Otros construyen murallas emocionales. Cada personalidad es, en el fondo, una respuesta al primer miedo. La sociedad refuerza este proceso. Nos enseña a competir, a acumular, a proteger lo nuestro. Nos enseña a asociar valor con posesión, mi casa, mi pareja, mi éxito, mi imagen. Como si ponerle la etiqueta mío a algo pudiera blindarlo contra el tiempo. Pero el tiempo no reconoce propietarios. Todo lo que tocamos está en préstamo. Incluso el cuerpo que ahora sientes como propio no te pertenece de manera permanente. Es un organismo que te acompaña por un tramo limitado del viaje. Aceptar esto no es fácil. Requiere atravesar una capa profunda de resistencia. Porque si aceptamos que todo es transitorio, entonces debemos aceptar que no hay suelo firme al cual aferrarse. Y eso asusta. Asusta al ego, que necesita estructuras estables para definirse. Asusta a la mente, que busca previsibilidad para sentirse segura. Asusta al corazón, que desea amar sin riesgo. Pero no existe el amor sin riesgo. No existe el vínculo sin posibilidad de pérdida. No existe la vida sin la sombra constante de la muerte. El primer miedo no solo está relacionado con perder a otros. También está ligado a perder versiones de nosotros mismos. Cuando dejamos atrás la infancia, sentimos nostalgia sin saber exactamente por qué. Cuando entramos en la adolescencia, sentimos confusión. Cuando envejecemos, sentimos duelo por el cuerpo que ya no responde igual. Cada transición importante es una pequeña muerte simbólica. Muere quien fuimos para dar lugar a quien seremos. Y aunque el cambio es necesario, no deja de doler. Porque cada identidad abandonada se lleva consigo recuerdos, sueños, sensaciones que no regresarán. La psicología llama a esto duelo evolutivo. La filosofía lo llama impermanencia. Las tradiciones espirituales lo llaman desapego. Diferentes nombres para la misma experiencia humana, vivir es perder constantemente. No solo perdemos personas y objetos. Perdemos tiempo. Perdemos oportunidades. Perdemos momentos que jamás se repetirán. Cada segundo que pasa es un segundo que muere para siempre. Sin embargo, rara vez lloramos por el tiempo perdido. Lo damos por sentado. Lo desperdiciamos como si fuera renovable. El primer miedo también se manifiesta en nuestra obsesión por dejar huella. Queremos ser recordados. Queremos importar. Queremos que algo de nosotros permanezca cuando ya no estemos. Por eso escribimos, construimos, creamos, enseñamos, acumulamos logros. No siempre por vanidad. Muchas veces por terror al olvido. Porque el olvido se siente como una segunda muerte.
una más definitiva que la física. Pero hay una paradoja profunda: cuanto más intentamos aferrarnos a la permanencia, más sufrimos. Cuanto más aceptamos la transitoriedad, más livianos nos volvemos. Esto no significa vivir con indiferencia. Significa vivir con presencia. Significa amar sabiendo que puede doler. Abrazar sabiendo que puede ser el último. Decir lo importante antes de que el silencio lo vuelva imposible. El primer miedo se transforma cuando dejamos de luchar contra él y empezamos a escucharlo. Porque ese miedo no solo advierte sobre la pérdida. También señala lo que valoramos. Solo tememos perder aquello que consideramos importante. El miedo revela amor. Revela apego. Revela significado. En lugar de verlo como enemigo, podemos verlo como brújula emocional. Nos muestra dónde está nuestro corazón. Cuando un niño aprende a caminar, se cae muchas veces. Cada caída es una pequeña confrontación con el límite. El cuerpo aprende que no es invencible. Sin embargo, el niño se levanta. No porque no tenga miedo, sino porque el deseo de avanzar es más fuerte que el temor al dolor. Esa es una metáfora silenciosa de toda la vida humana. Avanzamos a pesar de saber que el final existe. Amamos a pesar de saber que podemos perder. Creamos a pesar de saber que todo puede desaparecer. Esa es nuestra forma de heroísmo cotidiano. El problema no es tener miedo. El problema es vivir anestesiados para no sentirlo. Cuando evitamos el miedo existencial, lo transformamos en ansiedad difusa, en estrés crónico, en adicciones, en vacío interior. El cuerpo encuentra formas indirectas de expresar lo que la conciencia no quiere mirar. Dolores sin causa aparente. Insomnio. Sensación constante de urgencia. Todo eso puede ser el eco del primer miedo ignorado. Hay culturas que enseñan a sus niños a convivir con la muerte desde pequeños. No como amenaza, sino como parte natural del ciclo. Les hablan de los ancestros, de la tierra, del regreso al origen. En esas culturas, el miedo no desaparece, pero se vuelve más integrado. En cambio, en sociedades modernas, escondemos la muerte detrás de paredes blancas y lenguaje técnico. La sacamos del hogar y la llevamos a instituciones. La volvemos impersonal. Y al hacerlo, también nos desconectamos de nuestra propia fragilidad. El primer miedo no se cura. Se transforma. No desaparece con la edad. Cambia de forma. En la juventud se manifiesta como miedo a no ser suficiente. En la adultez como miedo a perder estatus, relaciones, estabilidad. En la vejez como miedo a la dependencia, al deterioro, al olvido. Pero en todos los casos, el núcleo es el mismo, el miedo a dejar de ser quien creemos que somos. Aquí aparece una pregunta esencial: ¿quién eres cuando todo lo que posees se desvanece? ¿Quién eres sin tu nombre, tu profesión, tu historia, tu imagen? Esta pregunta no tiene una respuesta rápida. Es un proceso de desidentificación lenta. De aprender a habitar el ser más allá de los roles. De descubrir una identidad más profunda que no depende tanto de las circunstancias externas. Algunas personas solo llegan a esta comprensión después de una pérdida devastadora. Un accidente, una enfermedad, una muerte cercana. Cuando el mundo conocido se derrumba, aparece una oportunidad brutal de despertar. No porque el dolor sea bueno, sino porque rompe las ilusiones más sólidas. Deja al descubierto lo esencial. Muchas veces, después de una tragedia, alguien dice: ahora entiendo lo que realmente importa. Esa frase no nace de la sabiduría intelectual. Nace del contacto directo con la impermanencia. Pero no es necesario esperar una catástrofe para aprender. Podemos comenzar ahora. Mirando honestamente nuestras reacciones. Observando que nos da miedo perder. Notando dónde ponemos nuestra seguridad. Preguntándonos cuántas decisiones tomamos por amor y cuántas por temor. Este ejercicio no es cómodo, pero es liberador. El primer miedo no tiene que ser una cadena. Puede convertirse en una puerta. Una puerta hacia una vida más consciente. Cuando aceptamos que nacer ya es perder algo, dejamos de exigirle a la vida que sea perfecta. Dejamos de pedirle garantías.
Empezamos a vivir con más gratitud por lo que hay, en lugar de resentimiento por lo que falta. Hay una belleza extraña en la fragilidad. Un vaso de cristal es más hermoso que uno de plástico precisamente porque puede romperse. Un atardecer es conmovedor porque no dura para siempre. Una risa compartida tiene valor porque no se repite exactamente igual. La temporalidad no empobrece la experiencia. La intensifica. El primer miedo nos recuerda que estamos vivos. Solo los seres conscientes temen perder. Una piedra no sufre por el paso del tiempo. Un árbol no se angustia por su final. Nosotros sí. Y en ese sufrimiento hay también una posibilidad de profundidad emocional que ninguna otra especie experimenta de la misma manera. Nuestra tragedia es también nuestra grandeza. Aceptar esto no significa resignarse. Significa elegir cómo vivir sabiendo que el final existe. Significa decidir si queremos pasar nuestros días huyendo de la sombra o caminando con ella sin dejar que nos domine. Significa reconocer que no podemos evitar perder, pero sí podemos decidir cómo amar mientras tenemos. Este capítulo no busca cerrar el tema del miedo. Busca abrirlo. Abrirlo dentro de ti. Porque el verdadero viaje no ocurre en las páginas, sino en la conciencia del lector. Si al terminar estas palabras sientes una incomodidad suave, una reflexión persistente, una sensación difícil de nombrar, entonces el primer miedo ha sido tocado. No para herirte, sino para despertarte. Nacer ya es perder algo. Pero también es ganar algo, la oportunidad de experimentar, de sentir, de amar, de pensar, de crear significado donde antes no había nada. Esa oportunidad es breve. No sabemos cuánto dura. Precisamente por eso importa. Y aquí comienza el resto del viaje. No hacia la desaparición, sino hacia una comprensión más honesta de lo que significa estar vivo bajo la sombra inevitable del final. Capítulo 2. El cuerpo, la materia que aprende a despedirse. El cuerpo es el primer territorio que habitamos y el último que abandonamos. Antes de aprender un nombre, ya estamos respirando. Antes de formular una idea, ya estamos sintiendo hambre, frío, calor, contacto. Todo lo que creemos ser pasa primero por esta estructura viva hecha de agua, minerales, impulsos eléctricos y memoria orgánica. Sin embargo, vivimos gran parte de la vida como si el cuerpo fuera un vehículo secundario, un objeto que nos pertenece, una herramienta al servicio de nuestros planes. Olvidamos que no lo poseemos, lo somos, por un tiempo. Y ese tiempo no es negociable. Al principio el cuerpo parece invencible. En la infancia cae y se levanta con rapidez, sana con facilidad, duerme profundo, olvida rápido el dolor. En la juventud se siente como un territorio ilimitado, capaz de soportar excesos, desvelos, impactos emocionales y físicos sin consecuencias visibles inmediatas. Esa sensación de invulnerabilidad es una ilusión necesaria. Sin ella, quizás no nos atreveríamos a explorar, a amar con intensidad, a correr riesgos. Pero toda ilusión tiene fecha de vencimiento. Llega un día, casi siempre silencioso, en que el cuerpo envía una señal distinta. No es dramática. Puede ser una rodilla que ya no responde igual, una espalda que protesta, una fatiga que no desaparece con una noche de sueño. Ese día comienza otro diálogo con la materia que nos sostiene. El cuerpo no envejece de golpe. Lo hace lentamente, como una marea que sube sin hacer ruido. Las células cometen errores microscópicos al replicarse, los telómeros se acortan, los tejidos pierden elasticidad, el sistema nervioso procesa con menos velocidad. No es castigo ni fallo moral. Es la lógica misma de la vida. La biología no busca eternidad, busca continuidad suficiente para reproducirse y adaptarse. El resto es responsabilidad de la conciencia humana, que se resiste a aceptar esta mecánica impersonal. Nos cuesta aceptar que el cuerpo no nos obedece para siempre. Queremos dominarlo, optimizarlo, perfeccionarlo, modificarlo. Creamos industrias enteras dedicadas a retrasar los signos del tiempo. Cremas, cirugías, suplementos, dietas extremas, rutinas obsesivas. No todo nace del cuidado. Mucho nace del miedo. Miedo a dejar de ser deseables. Miedo a perder valor social.
Miedo a recordar, cada mañana frente al espejo, que somos temporales. Pero hay algo profundamente humano en esa lucha. No es solo vanidad. Es el intento desesperado de sostener una identidad construida alrededor de la imagen corporal. Porque el cuerpo no es solo carne. Es símbolo. Representa estatus, juventud, salud, poder, atractivo, capacidad. Cuando el cuerpo cambia, la identidad tiembla. Y cuando la identidad tiembla, la mente busca nuevas narrativas para no desmoronarse. El problema no es cuidar el cuerpo. El problema es creer que cuidarlo nos hará inmortales. Porque el cuidado verdadero no nace del terror al deterioro, sino del respeto por la experiencia temporal que nos ha sido prestada. Hay una diferencia profunda entre entrenar para castigar al cuerpo y entrenar para habitarlo mejor. Entre alimentarlo por obsesión estética y alimentarlo por gratitud. Entre buscar salud para exhibirla y buscar salud para vivir con mayor presencia. El cuerpo también es memoria. Guarda en los músculos experiencias no resueltas, tensiones antiguas, miedos no expresados. Hay dolores que no tienen causa médica clara y, sin embargo, existen. Son huellas emocionales que el lenguaje no supo procesar. La espalda cargando responsabilidades no dichas. El pecho apretado por palabras guardadas. El estómago encogido por ansiedad constante. El cuerpo habla cuando la mente calla. Por eso ignorarlo no lo silencia, solo intensifica su mensaje. Cuando una persona enferma gravemente, algo cambia de manera irreversible. No solo cambia el cuerpo. Cambia la percepción del tiempo. Los días dejan de ser bloques infinitos y se vuelven unidades frágiles. Cada amanecer se vuelve valioso. Cada respiración consciente se transforma en acto sagrado. Muchos describen este proceso como despertar forzado. No porque la enfermedad sea buena, sino porque rompe la fantasía de control. Deja al descubierto lo esencial. Quita capas superficiales de importancia y revela prioridades que antes estaban enterradas bajo preocupaciones triviales. Sin embargo, no necesitamos enfermedad para aprender. Podemos observar el cuerpo con más honestidad ahora mismo. Escuchar su cansancio sin despreciarlo. Notar su necesidad de descanso sin sentir culpa. Respetar sus límites sin interpretarlos como fracaso. El cuerpo no es un enemigo que hay que vencer. Es un compañero silencioso que ha estado contigo desde el primer segundo y estará contigo hasta el último. Hay una paradoja inquietante, el cuerpo es el medio a través del cual experimentamos el mundo, pero también es el principal recordatorio de nuestra impermanencia. Cada latido es una prueba de vida y, al mismo tiempo, una cuenta regresiva invisible. El corazón no late para siempre. Late hasta que deja de hacerlo. Y aún así, cada latido es un acto de resistencia biológica, una insistencia obstinada en permanecer un poco más. La respiración es quizás el ejemplo más claro de esta dualidad. Inhalar es tomar vida. Exhalar es soltar. Cada respiración es un pequeño ciclo de nacimiento y muerte. Lo hacemos miles de veces al día sin notarlo. Pero si observas con atención, descubrirás que todo el cuerpo funciona así: tensión y relajación, contracción y expansión, actividad y descanso. La vida no es permanencia, es ritmo. La cultura moderna nos ha desconectado de ese ritmo natural. Vivimos bajo luces artificiales, horarios rígidos, estímulos constantes. Dormimos menos de lo que el cuerpo necesita. Comemos más rápido de lo que el sistema digestivo puede procesar con calma. Exigimos rendimiento continuo sin respetar los ciclos internos. Luego nos sorprendemos cuando aparecen enfermedades crónicas, agotamiento extremo, ansiedad persistente. El cuerpo no está fallando. Está protestando contra un estilo de vida que ignora su naturaleza. Aceptar la temporalidad del cuerpo no significa abandonarlo al deterioro. Significa cuidarlo sin ilusión de eternidad. Significa moverlo no para castigarlo, sino para honrar su capacidad. Significa alimentarlo no para cumplir estándares irreales, sino para sostener energía vital. Significa tocarlo con respeto, mirarlo sin odio, escucharlo sin desprecio. Porque este cuerpo es el único hogar que tendrás en esta forma.
Hay personas que pasan toda la vida peleando con su propio cuerpo. Lo critican, lo comparan, lo juzgan. Esa guerra interna no produce libertad. Produce desgaste emocional. Produce desconexión. Produce sufrimiento innecesario. Reconciliarse con el cuerpo no implica amarlo todo el tiempo. Implica dejar de tratarlo como enemigo. Implica reconocer que incluso en su deterioro hay dignidad. Incluso en su fragilidad hay belleza silenciosa. La vejez, tan temida por nuestra sociedad, es una etapa de revelación. El cuerpo se vuelve más lento, pero la percepción puede volverse más profunda. Se pierden ciertas capacidades, pero se gana perspectiva. Se debilita la fuerza física, pero puede fortalecerse la capacidad de presencia. No es una regla automática, pero es una posibilidad real. Depende de cómo se haya vivido antes. De cuánto espacio se le haya dado al silencio, a la introspección, a la aceptación. Hay ancianos que caminan encorvados pero miran con claridad. Hay jóvenes con cuerpos fuertes pero miradas vacías. El estado del cuerpo no siempre refleja el estado del ser. Y sin embargo, están conectados. Cuidar uno influye en el otro. Descuidar uno también lo afecta. Cuando el cuerpo se acerca a su límite final, ocurre algo profundo. Muchos describen una especie de simplificación interior. Las preocupaciones se reducen. Lo innecesario se cae solo. Lo esencial queda al descubierto. El amor, el arrepentimiento, el agradecimiento, el deseo de reconciliación. En ese estado, el cuerpo ya no es solo materia. Se vuelve símbolo de despedida. Cada respiración puede sentirse como un regalo. Cada mirada como un último intercambio. Pensar en este momento no es morboso. Es preparatorio. No para controlar el final, sino para vivir mejor el ahora. Porque quien sabe que su cuerpo no es eterno deja de maltratarlo, deja de postergarlo, deja de usarlo solo como instrumento de productividad. Empieza a habitarlo con más conciencia. Empieza a sentir el peso real de estar vivo. Hay algo profundamente transformador en mover el cuerpo con atención. Caminar sin auriculares. Comer sin pantalla. Respirar conscientemente. Dormir respetando la necesidad real de descanso. Son actos simples, pero revolucionarios en una cultura que glorifica la desconexión corporal. Estos gestos no son solo hábitos saludables. Son formas de resistencia contra la anestesia existencial. El cuerpo también es el lugar donde se manifiesta el placer. Y el placer, bien entendido, no es frivolidad. Es afirmación de vida. Sentir el sol en la piel, el agua en el rostro, el sabor intenso de un alimento, el contacto cálido de otro ser humano. Estos momentos no son distracciones. Son recordatorios de que estar vivo no es solo pensar, es sentir. Y sentir profundamente nos ancla al presente, nos devuelve a la realidad concreta de la hora. Pero incluso el placer está atravesado por la impermanencia. Termina. Se desvanece. Se transforma. Y ahí vuelve a aparecer la tentación de aferrarse. Queremos repetir experiencias, congelar instantes, revivir sensaciones. Cuando no lo logramos, aparece frustración. El cuerpo enseña una lección dura pero honesta, nada se repite exactamente igual. Cada experiencia es única. Cada momento es irrepetible. Aprender a soltar el instante cuando termina es parte del aprendizaje corporal. Hay una sabiduría antigua en aceptar el desgaste. No resignación pasiva, sino aceptación activa. Reconocer que el cuerpo cambia y acompañar ese cambio con dignidad. No esconder las marcas del tiempo como si fueran vergüenza. No negar el cansancio como si fuera debilidad. No fingir juventud eterna como si fuera virtud. Hay belleza en la autenticidad de un cuerpo que ha vivido. El cuerpo es también el lugar donde ocurre el nacimiento del miedo final. No el miedo abstracto a la muerte, sino el miedo concreto al dolor físico, a la pérdida de autonomía, a la dependencia, a la vulnerabilidad extrema. Estos miedos son reales y no deben ser minimizados. Pero tampoco deben gobernar todas nuestras decisiones. Vivir obsesionados con evitar cualquier riesgo corporal nos lleva a una vida reducida,
protegida en exceso, empobrecida en experiencias. Hay personas que no viajan, no aman intensamente, no se comprometen emocionalmente, no se mueven demasiado, por miedo a perder comodidad o seguridad física. Pero el cuerpo no fue diseñado solo para sobrevivir. Fue diseñado para experimentar, para interactuar, para explorar. Privarlo de eso por miedo es otra forma de muerte lenta. Aceptar la naturaleza finita del cuerpo no significa buscar el peligro, sino abrazar la vida con responsabilidad y coraje. Significa reconocer que cada día que el cuerpo funciona es una oportunidad que no está garantizada. Significa no postergar eternamente lo importante esperando un futuro perfecto que quizás nunca llegue. Este capítulo no busca convertir el cuerpo en objeto de obsesión, sino devolverle su lugar central en la experiencia humana. No como ídolo, no como enemigo, sino como territorio sagrado de paso. Aquí ocurre el amor. Aquí ocurre el dolor. Aquí ocurre el pensamiento. Aquí ocurre la despedida. Ignorar el cuerpo es ignorar la mitad de la existencia. El cuerpo es materia que aprende a despedirse desde el primer segundo. Cada célula nace sabiendo, sin saberlo, que no durará para siempre. Y aún así, cumple su función con fidelidad silenciosa. Late, respira, digiere, repara, lucha contra infecciones, se adapta. Hay una nobleza invisible en este esfuerzo constante por sostener la vida un poco más. Quizás la mayor enseñanza del cuerpo no sea su fuerza, sino su capacidad de soltar. Llega un momento en que deja de luchar. No por rendición, sino por agotamiento natural. En ese punto, el ser humano enfrenta el límite definitivo de la materia. Y ahí surge la pregunta más profunda: si el cuerpo se apaga, ¿qué permanece? Esa pregunta no se responde aquí todavía. Pero el cuerpo, con su desgaste inevitable, es quien la formula. Mientras tanto, seguimos caminando dentro de esta estructura frágil y milagrosa. Seguimos respirando. Seguimos sintiendo. Seguimos moviéndonos hacia un final que no conocemos en fecha, pero sí en certeza. Y en esa certeza se esconde una oportunidad extraordinaria: vivir con más respeto por este cuerpo que no nos pertenece para siempre, pero que nos ha sido confiado por un tiempo breve y precioso. Este no es el final del diálogo con el cuerpo. Es apenas el comienzo. Porque comprender su naturaleza nos prepara para enfrentar preguntas aún más profundas sobre la conciencia, el sentido y lo que podría existir más allá de la materia. Pero antes de mirar hacia afuera, era necesario mirar aquí, en este territorio vivo que ahora mismo te sostiene mientras lees estas palabras. Capítulo 3. La conciencia, el testigo que no sabemos nombrar. Hay algo en ti que observa incluso cuando no haces nada. Está ahí cuando miras el cielo sin pensar en palabras, cuando escuchas música y el cuerpo se estremece antes de que la mente entienda por qué, cuando recuerdas un rostro que ya no existe y aún así lo sientes cercano. Ese algo no tiene forma, no ocupa espacio, no pesa, no envejece como la piel ni se fatiga como los músculos. Sin embargo, sin él no habría experiencia, ni memoria, ni identidad. A eso lo llamamos conciencia, aunque el nombre sea apenas una etiqueta torpe para un fenómeno que todavía no comprendemos del todo. La ciencia ha avanzado con una precisión impresionante en el estudio del cerebro. Puede señalar regiones específicas que se activan cuando sentimos miedo, placer, tristeza o amor. Puede medir impulsos eléctricos, patrones químicos, flujos de información. Puede incluso predecir ciertas decisiones segundos antes de que seamos conscientes de haberlas tomado. Y aún así, frente a la pregunta más simple, se queda en silencio: ¿por qué hay experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos solo máquinas biológicas que reaccionan automáticamente sin sentir nada? ¿Por qué hay un alguien viviendo dentro del proceso? Ese misterio es el corazón de este capítulo. No como un problema técnico, sino como una herida abierta en el centro del conocimiento humano. Porque podemos explicar cómo funciona el cerebro, pero no porque existe la vivencia interna. Podemos describir la actividad neuronal cuando alguien ve el color rojo, pero no podemos capturar la experiencia de ver rojo en sí misma. Esa experiencia no se deja diseccionar. No se puede pesar. No se puede poner en un frasco. Y sin embargo, es lo más real que tenemos.
Desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado entender este fenómeno. Algunos lo llamaron alma. Otros lo llamaron espíritu. Otros mente. Otros simplemente presencia. Cambian los nombres, pero la intuición persiste. Hay algo en nosotros que no se reduce fácilmente a materia. No porque la materia no sea importante, sino porque la experiencia no se deja encerrar en ecuaciones. Incluso los científicos más escépticos reconocen que la conciencia es uno de los grandes enigmas no resueltos. Hay una escena cotidiana que revela este misterio con claridad. Cierras los ojos. Sigues estando ahí. El mundo exterior desaparece por un momento, pero tú sigues presente. Apagas las luces, apagas el ruido, apagas las pantallas. Y aún así, algo permanece. Ese algo no depende directamente de los objetos externos. Es un espacio interno donde ocurren pensamientos, imágenes, sensaciones, emociones. Pero si observas con atención, notarás algo aún más extraño: tú no eres exactamente esos pensamientos. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Tú permaneces observándolos. Lo mismo ocurre con las emociones. La tristeza llega, se intensifica, luego se va. La alegría aparece, dura un tiempo, se disuelve. El enojo arde, luego se enfría. Pero hay algo que atraviesa todas esas experiencias sin desaparecer. Ese testigo silencioso rara vez recibe atención. Vivimos tan identificados con el contenido de la mente que olvidamos al observador. Y sin embargo, es ahí donde se esconde una clave fundamental sobre nuestra relación con la muerte. Si no somos solo pensamientos, ni solo emociones, ni solo sensaciones corporales, ¿entonces qué somos? Esta pregunta ha inquietado a místicos, filósofos y científicos por siglos. Algunos sostienen que la conciencia emerge del cerebro como resultado de procesos complejos. Otros sospechan que el cerebro no crea la conciencia, sino que la canaliza, como una antena que recibe una señal que existe más allá del aparato. No hay consenso. Hay teorías, modelos, hipótesis. Pero ninguna explicación ha logrado cerrar el misterio. Las experiencias cercanas a la muerte han agregado una capa inquietante a esta discusión. Personas que estuvieron clínicamente muertas por minutos describen percepciones vívidas, sensación de separación del cuerpo, observación de escenas desde fuera, encuentros simbólicos, estados profundos de paz o lucidez. Algunos relatos coinciden en patrones sorprendentes. La ciencia intenta explicarlos como alucinaciones generadas por un cerebro en crisis. Otros investigadores señalan que hay casos difíciles de descartar por completo. El debate sigue abierto. Y quizás deba permanecer así, porque no todo misterio necesita ser resuelto para ser significativo. Más allá de lo que ocurra después del último latido, hay algo claro: la conciencia es lo que da valor a la vida. Sin ella, el universo sería un espectáculo vacío. Las estrellas seguirían brillando, los océanos seguirían moviéndose, pero no habría nadie para sentir belleza, asombro, dolor o amor. La conciencia convierte materia en experiencia. Convierte movimiento en significado. Convierte tiempo en memoria. Y sin embargo, la tratamos con descuido. La saturamos de estímulos, la llenamos de ruido, la obligamos a saltar de una cosa a otra sin descanso. Pasamos horas desplazándonos por pantallas, consumiendo fragmentos de información, comparándonos con versiones editadas de otras vidas. Este bombardeo constante no solo cansa el cerebro, fragmenta la atención, debilita la capacidad de presencia, reduce la profundidad de la experiencia. Vivimos mucho, pero sentimos poco. Sabemos muchas cosas, pero comprendemos pocas. La conciencia necesita silencio para expandirse. No silencio externo solamente, sino silencio interior. Espacios donde no hay tarea que cumplir ni meta que alcanzar. Momentos de simple observación. De respiración consciente. De contacto con el ahora. Estos espacios se han vuelto raros en la vida moderna. Y cuando aparecen, muchas personas se sienten incómodas. No saben qué hacer con el vacío. Porque en el vacío emergen preguntas profundas, memorias no resueltas, emociones reprimidas. Y eso asusta. Pero ese miedo es una puerta.
Cuando aprendemos a quedarnos en silencio sin huir, algo cambia. La mente se calma. La atención se vuelve más estable. La percepción se vuelve más nítida. Empezamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la textura del aire, el ritmo del cuerpo, el movimiento sutil de los pensamientos. En ese estado, la conciencia deja de ser un ruido interno y se convierte en un espacio amplio. Un espacio donde la vida ocurre con mayor claridad. Este entrenamiento de la atención no es solo una práctica espiritual. Tiene implicaciones psicológicas profundas. Las personas que desarrollan mayor conciencia de sus propios procesos internos reaccionan menos impulsivamente, toman decisiones más alineadas con sus valores, manejan mejor el estrés y el dolor emocional. No porque eliminen el sufrimiento, sino porque dejan de identificarse completamente con él. Lo observan. Lo atraviesan. No se ahogan en él. Y aquí aparece una relación directa con el tema de la muerte. El mayor terror no es dejar de respirar. Es perder el sentido de identidad. Es dejar de ser yo. Pero si aprendemos a observar que el yo no es una cosa fija, sino un proceso cambiante dentro de la conciencia, entonces el miedo se transforma. No desaparece por completo, pero pierde rigidez. Se vuelve más flexible. Menos paralizante. Cuando alguien dice yo soy así, generalmente está hablando de patrones mentales aprendidos, hábitos emocionales, historias personales. Pero esos patrones pueden cambiar. Las emociones fluctúan. Las historias se reescriben. Si todo eso cambia, entonces el yo no es una entidad sólida, sino una construcción dinámica. La conciencia, en cambio, es el espacio donde todo eso ocurre. Y ese espacio parece tener una estabilidad distinta. Esto no significa que sepamos qué ocurre con la conciencia después de la muerte. Significa que podemos empezar a experimentar una identidad menos rígida aquí y ahora. Una identidad menos atrapada en etiquetas, roles, expectativas sociales. Una identidad más amplia, más abierta, menos defensiva. Esa expansión interna no nos vuelve indiferentes. Nos vuelve más sensibles. Más empáticos. Más conscientes del sufrimiento ajeno y propio. Hay momentos en la vida en que esta experiencia se vuelve espontánea. Durante una pérdida profunda, una experiencia estética intensa, una meditación profunda, un instante de amor absoluto. En esos momentos, el sentido habitual de yo separado se diluye. Hay una sensación de unidad, de conexión, de presencia total. Son momentos breves, pero dejan huella. Cambian la manera de ver el mundo. Muestran que la conciencia puede experimentar niveles más amplios de percepción. Algunas personas pasan toda su vida buscando repetir esos estados. Otras los temen porque sienten que pierden control. Ambas reacciones nacen de la misma raíz, la dificultad de soltar la identidad rígida. Pero la verdadera integración no consiste en huir del mundo ni en aferrarse a experiencias extraordinarias. Consiste en traer esa amplitud de conciencia a la vida cotidiana. A las conversaciones simples. A las tareas ordinarias. A los conflictos reales. La conciencia no se trata solo de experiencias místicas. Se trata de cómo miras a otro ser humano. De cómo escuchas sin interrumpir. De cómo respondes al dolor sin endurecerte. De cómo eliges actuar cuando nadie te observa. Es ahí donde se manifiesta su verdadera profundidad. Cuando pensamos en la muerte, solemos imaginar el apagado del cuerpo. Pero rara vez pensamos en el apagado progresivo de la conciencia que ocurre cuando vivimos en automático. Cuando repetimos días sin atención. Cuando actuamos por hábitos sin presencia. Cuando dejamos pasar años sin cuestionarnos qué estamos haciendo con nuestra vida. Esa forma de muerte lenta es más peligrosa que la biológica, porque ocurre mientras seguimos respirando. Despertar la conciencia no es un evento único. Es un proceso continuo. Un regreso constante al presente. Un ejercicio de honestidad interna. Una disposición a ver lo que hay, incluso cuando no nos gusta. Implica aceptar contradicciones, reconocer sombras, abrazar incertidumbres. No es un camino de perfección. Es un camino de autenticidad.
La conciencia también es el lugar donde nace el sentido. No el sentido impuesto por la cultura, sino el sentido que cada persona construye a partir de su experiencia. Dos personas pueden vivir situaciones similares y extraer significados completamente distintos. Eso no depende de los hechos, sino de la interpretación consciente. Por eso la vida no es solo lo que ocurre, sino cómo lo experimentamos. Si la conciencia desapareciera con la muerte, entonces su valor aquí se vuelve aún más profundo. Cada instante consciente sería irrepetible. Cada experiencia sería única e insustituible. Y si la conciencia continúa de alguna forma desconocida, entonces el entrenamiento de presencia aquí podría ser una preparación para algo más amplio. En ambos escenarios, cultivar conciencia tiene sentido. No es pérdida de tiempo. Es inversión en profundidad humana. Quizás el error más grande es pensar que la conciencia es algo abstracto, separado de la vida diaria. En realidad, está presente en cada elección. Cuando eliges escuchar en lugar de reaccionar. Cuando eliges comprender en lugar de juzgar. Cuando eliges estar presente en lugar de escapar. Cada una de esas decisiones moldea tu experiencia interna y, por extensión, tu relación con el mundo. Este capítulo no pretende resolver el misterio de la conciencia. Pretende acercarte a él. Hacerte sentir su presencia en tu propia experiencia. Porque no necesitas entender teorías complejas para notar que hay algo en ti que observa. Solo necesitas detenerte un instante y mirar hacia adentro. Mientras lees estas palabras, hay pensamientos apareciendo, emociones reaccionando, sensaciones corporales presentes. Y aún así, hay algo que está siendo consciente de todo eso. Ese algo no está escrito en estas páginas. Está ocurriendo ahora mismo en ti. Y ese hecho simple, casi invisible, es uno de los fenómenos más extraordinarios del universo conocido. Comprender la conciencia no es acumular información. Es desarrollar sensibilidad. Es ampliar la capacidad de estar. Es aprender a habitar el misterio sin necesidad de cerrarlo rápidamente con respuestas fáciles. Porque quizás la conciencia no es un problema a resolver, sino una experiencia a profundizar. Y cuanto más profunda sea esa experiencia, más preparado estarás para enfrentar las preguntas finales sin huir. No porque tengas certezas absolutas, sino porque habrás desarrollado una relación más íntima con lo que significa estar vivo aquí y ahora. Esa relación no elimina el miedo, pero lo transforma en curiosidad, en humildad, en respeto por el misterio que somos. La conciencia es el testigo silencioso de toda tu vida. Ha estado contigo desde el primer recuerdo y estará contigo hasta el último instante de lucidez. No sabemos qué ocurre con ella después. Pero sabemos algo importante: mientras está aquí, puede aprender a mirar con mayor claridad, a sentir con mayor profundidad y a vivir con mayor presencia. Ese aprendizaje no es automático. Requiere intención. Requiere práctica. Requiere valor. Pero es uno de los pocos caminos que realmente valen la pena recorrer, porque no te promete escapar de la muerte, sino aprender a vivir de una manera más consciente antes de que llegue. Y eso, en un mundo saturado de distracción y prisa, es un acto profundamente revolucionario. Capítulo 4. La huella invisible, vivir rodeados de ausencias que siguen respirando. No caminamos solos. Aunque así lo creamos. Aunque miremos alrededor y solo veamos cuerpos presentes, rostros actuales, voces activas. Hay una multitud invisible acompañando cada uno de nuestros pasos. Está hecha de quienes estuvieron antes, de quienes dejaron marcas en nosotros, de quienes ya no pueden hablar pero siguen influyendo en nuestras decisiones, gestos, miedos y deseos. Vivimos rodeados de ausencias que siguen respirando dentro de la memoria colectiva y personal. Y esa presencia silenciosa moldea más nuestra vida de lo que solemos admitir. Desde el primer día heredamos historias que no elegimos. Apellidos cargados de triunfos y fracasos, silencios familiares, traumas no resueltos, lealtades invisibles. Antes de pronunciar nuestras primeras palabras ya estamos inscritos en una narrativa antigua. No somos páginas en blanco. Somos capítulos nuevos escritos sobre un libro que comenzó hace generaciones. A veces creemos que somos libres porque podemos elegir qué estudiar, dónde vivir o con quién amar,
pero hay decisiones internas más profundas que ya vienen condicionadas por experiencias ajenas. El miedo al abandono de un abuelo que perdió a su familia en una guerra puede aparecer como ansiedad inexplicable en un nieto que nunca escuchó esa historia completa. El silencio de una madre herida puede volverse dificultad para expresar emociones en un hijo que no entiende de dónde viene esa barrera. La psicología transgeneracional ha comenzado a estudiar estas herencias invisibles. No solo se transmiten genes, se transmiten formas de ver el mundo, estrategias de supervivencia, patrones de comportamiento. El cuerpo mismo guarda rastros químicos de traumas antiguos. Experiencias extremas pueden modificar la expresión genética y afectar a las siguientes generaciones. No es misticismo. Es biología y memoria entrelazadas. La muerte no corta la influencia humana. Solo cambia su forma. Pero no todo lo heredado es dolor. También heredamos valentía, creatividad, ternura, resiliencia. Heredamos la capacidad de reconstruir después de la pérdida, de amar a pesar de las heridas, de reír incluso cuando la historia personal ha sido dura. Cada persona es un campo de fuerzas contradictorias, sombras antiguas y luces heredadas luchando por expresarse. Cuando alguien muere, no desaparece por completo. Se transforma en recuerdo, en gesto repetido, en frase que seguimos diciendo sin darnos cuenta. Hay padres que mueren y siguen enseñando a sus hijos durante décadas a través de consejos grabados en la memoria. Hay amigos que ya no están y aún así acompañan decisiones importantes. Hay amores perdidos que siguen influyendo en cómo volvemos a amar o cómo nos cerramos por miedo a repetir el dolor. La muerte física no cancela la presencia psicológica ni emocional. Incluso las ciudades están construidas sobre capas de ausencias. Caminamos sobre calles donde otros caminaron hace siglos. Dormimos en edificios levantados por manos que ya no existen. Bebemos agua transportada por sistemas diseñados por mentes que dejaron este mundo. El progreso humano es una obra colectiva de vivos y muertos trabajando juntos sin verse. Cada invento, cada libro, cada avance científico es un diálogo entre generaciones separadas por el tiempo. Y sin embargo, rara vez somos conscientes de esta red invisible. Vivimos como si todo comenzara con nosotros. Como si nuestro presente no estuviera sostenido por incontables esfuerzos anteriores. Esa amnesia histórica nos vuelve arrogantes y frágiles al mismo tiempo. Arrogantes porque creemos ser el centro del relato. Frágiles porque olvidamos que pertenecemos a algo más grande que nuestro ego individual. Cuando alguien cercano muere, el impacto no es solo emocional. Es ontológico. Algo en nuestra forma de entender el mundo se quiebra. La realidad pierde estabilidad. Lo que parecía fijo se vuelve incierto. Esa ruptura no se debe únicamente a la tristeza por la pérdida, sino a la confrontación directa con nuestra propia finitud. Ver morir a otro es ensayar, sin querer, nuestra propia desaparición. Es sentir en el cuerpo la fragilidad compartida. El duelo no es lineal. No sigue un orden limpio ni predecible. Aparece en olas. A veces es silencio pesado. A veces es rabia. A veces es culpa. A veces es nostalgia dulce. A veces es una risa inesperada al recordar algo absurdo. El duelo es el proceso mediante el cual la mente intenta reorganizar un mundo donde falta una pieza fundamental. No es debilidad. Es adaptación. Es el cerebro y el corazón aprendiendo a convivir con una ausencia que no puede llenarse. Pero hay algo más profundo en el duelo que pocas veces se nombra, la reconfiguración de identidad. Cuando alguien importante muere, no solo perdemos a esa persona. Perdemos una versión de nosotros mismos. El yo que existía en relación con ese otro ya no puede continuar igual. El hijo sin padre, la pareja sin compañero, el amigo sin cómplice, el hermano sin espejo. Cada vínculo construye una identidad compartida. Cuando el vínculo se rompe, esa identidad también muere. Esta muerte simbólica es una de las razones por las que el duelo duele tanto. No es solo extrañar al otro. Es extrañar quién éramos con ese otro. Es sentir que una parte del propio ser se ha ido. Y reconstruirse después requiere tiempo, paciencia y honestidad emocional. Hay culturas que honran a los muertos de forma activa.
Les hablan, les dedican rituales, los integran a la vida cotidiana como presencia simbólica. No desde la negación, sino desde la memoria viva. En otras culturas, se intenta borrar rápidamente el rastro del fallecido, guardar objetos, cerrar el tema, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ambas posturas reflejan distintas formas de relacionarse con la pérdida. Ninguna es perfecta. Pero negar la influencia de los ausentes suele generar heridas silenciosas. Recordar no significa quedarse atrapado en el pasado. Significa integrar lo vivido. Significa permitir que la experiencia compartida se transforme en aprendizaje, en sensibilidad, en profundidad humana. Olvidar forzadamente no sana. Solo entierra emociones que luego resurgen de formas distorsionadas. Hay ausencias que no vienen de la muerte física. Personas que están vivas pero emocionalmente inaccesibles. Padres ausentes, relaciones vacías, presencias frías. Estas ausencias también dejan huellas profundas. El niño que no fue escuchado se convierte en adulto que duda de su valor. La pareja ignorada se vuelve alguien que teme expresar necesidades. La carencia afectiva se transforma en hambre constante de validación. No todas las pérdidas tienen ataúd. Algunas se arrastran en silencio durante años. Estas ausencias vivas también construyen fantasmas internos. Figuras imaginarias de lo que pudo ser y no fue. Conversaciones que nunca ocurrieron. Abrazos que nunca llegaron. Reconocer estas pérdidas invisibles es parte del proceso de maduración emocional. Porque no solo debemos aprender a despedir a los muertos. También debemos despedir expectativas irreales, sueños imposibles, versiones idealizadas del pasado. La huella invisible no solo se manifiesta en el dolor. También aparece en la gratitud. Hay maestros que cambiaron nuestra forma de pensar con una sola frase. Hay desconocidos que, sin saberlo, nos salvaron en momentos críticos con un gesto mínimo. Hay encuentros breves que dejaron marcas profundas. No todas las influencias duran años. Algunas duran segundos y, aún así, transforman el rumbo interno. Esto nos lleva a una responsabilidad silenciosa, nosotros también somos huella para otros. Cada palabra, cada actitud, cada elección deja rastros en quienes nos rodean. No siempre vemos las consecuencias. A veces nunca sabremos el impacto real de lo que hacemos. Pero existe. Somos parte de la red invisible que seguirá actuando incluso cuando ya no estemos. Pensar en esto cambia la manera de vivir. No desde la culpa obsesiva, sino desde la conciencia ética. ¿Qué tipo de huella quiero dejar? ¿Quiero ser recordado como alguien que cerraba puertas o como alguien que las abría? ¿Como alguien que sembraba miedo o como alguien que sembraba coraje? No se trata de construir una imagen perfecta, sino de actuar con mayor coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. La muerte no borra la influencia humana. Solo la vuelve más abstracta. Más difusa. Más silenciosa. Pero sigue operando. Por eso, cuando decimos que alguien vive en nuestros recuerdos, no estamos usando solo una metáfora sentimental. Estamos describiendo un fenómeno psicológico real, la presencia interna de figuras significativas que continúan dialogando con nosotros a través de la memoria y la emoción. Este diálogo interno puede ser sanador o destructivo. Depende de cómo lo cultivemos. Si idealizamos a los ausentes hasta volverlos inalcanzables, podemos generar culpa permanente. Si los demonizamos para evitar el dolor, podemos bloquear aprendizajes importantes. Integrar la memoria implica aceptar la complejidad, reconocer virtudes y defectos, momentos buenos y malos, luces y sombras. Solo así la huella se vuelve fuente de crecimiento y no de estancamiento. Hay un momento en el proceso humano en que comprendemos algo profundo, no somos solo individuos aislados viviendo una vida privada. Somos nodos en una red de relaciones que atraviesa el tiempo. Lo que hacemos hoy afecta a personas que aún no existen. Decisiones ecológicas, educativas, culturales, políticas. Todo deja consecuencias. La huella invisible no es solo personal. Es colectiva. Esta comprensión puede resultar abrumadora. Sentir que cargamos responsabilidad histórica puede generar ansiedad.
Pero también puede generar propósito. Saber que nuestras acciones tienen peso nos invita a vivir con más intención. No como héroes grandiosos, sino como seres humanos conscientes de su impacto cotidiano. Hay algo profundamente humilde en aceptar que seremos ausencia algún día. Que nuestro nombre será pronunciado por última vez. Que nuestras fotografías se guardarán en cajas digitales o físicas. Que nuestras pertenencias cambiarán de dueño. Que nuestros espacios serán ocupados por otros. Esta humildad no debería entristecernos. Debería liberarnos de la obsesión por la permanencia material y empujarnos a invertir en lo intangible, relaciones, experiencias, valores. Porque al final, la huella invisible más duradera no es lo que poseemos, sino lo que despertamos en otros. No es el tamaño de nuestra casa, sino el tamaño de nuestra presencia emocional. No es cuántos objetos acumulamos, sino cuánta humanidad dejamos circular a través de nosotros. Este capítulo no busca glorificar la muerte ni romantizar el pasado. Busca mostrar que la vida no ocurre en aislamiento. Que estamos atravesados por presencias invisibles que nos preceden y que nos sucederán. Reconocer esta red nos devuelve sentido de pertenencia en un mundo que promueve el individualismo extremo. Cuando comprendemos que somos parte de algo más grande, el miedo a desaparecer cambia de forma. No desaparece por completo, pero se vuelve menos egocéntrico. Ya no se trata solo de yo dejaré de existir, sino de yo fui parte de un flujo que continúa. Esa perspectiva no elimina el dolor de la pérdida, pero le da un marco más amplio. La huella invisible también nos invita a reconciliarnos con nuestra historia. A mirar el pasado no solo como fuente de heridas, sino como territorio de aprendizaje. A agradecer incluso experiencias difíciles que nos formaron. A soltar rencores que seguimos cargando como si fueran herencias obligatorias. No estamos condenados a repetir lo recibido. Podemos transformarlo. Cada generación tiene la oportunidad de modificar el legado. De sanar patrones. De romper ciclos de violencia, silencio o abandono. De crear nuevas formas de vínculo. Eso no ocurre automáticamente. Requiere conciencia, trabajo interno, valentía emocional. Pero es posible. Y cuando ocurre, la huella invisible cambia de dirección. Este capítulo termina, pero la red sigue viva. Mientras lees estas palabras, estás siendo influido por ideas, emociones, imágenes. Y sin saberlo, quizás algún día influirás a alguien a partir de lo que ahora estás comprendiendo. Así funciona la transmisión humana. Silenciosa, imperfecta, poderosa. Vivimos rodeados de ausencias que siguen respirando. Y algún día, también seremos parte de ese aire invisible que otros respirarán sin vernos. La pregunta no es si dejaremos huella. Es qué forma tendrá esa huella cuando ya no estemos aquí para observarla. Capítulo 5. El umbral, la idea del después y el miedo a no ser. Hay una frontera que nadie ha cruzado y regresado con mapas definitivos. No tiene coordenadas físicas ni señales visibles. No aparece en satélites ni en libros de anatomía. Sin embargo, vive instalada en la imaginación humana desde que el primer ser consciente miró a un cuerpo inmóvil y comprendió que algo esencial había partido. Ese lugar simbólico, ese territorio desconocido, ese espacio que llamamos después, ha moldeado civilizaciones enteras, ha dado origen a religiones, ha encendido guerras, ha consolado millones de corazones y ha provocado el vértigo más profundo del pensamiento humano. La idea del después no nace del deseo de saber, sino del miedo a no ser. No es curiosidad pura. Es resistencia al vacío. Es la mente buscando continuidad donde el cuerpo promete ruptura. Cuando pensamos en lo que podría ocurrir tras el último aliento, no estamos preguntando solo por un evento futuro. Estamos intentando salvar la identidad, el significado, la sensación de importancia personal. Queremos creer que no todo termina en silencio. Queremos pensar que nuestra historia no se disuelve como polvo en el viento. Desde tiempos antiguos, las culturas han construido narrativas para atravesar este abismo. Para algunos pueblos, los muertos caminan en mundos paralelos, cazan, aman, recuerdan. Para otros, el alma se reencarna y vuelve a aprender bajo nuevas formas. Para otros, existe un juicio,
un cielo, un castigo, una recompensa. Para otros, no hay nada, solo materia regresando a la materia. Cada versión revela más sobre el miedo humano que sobre el misterio real. No sabemos qué hay después, pero sabemos que necesitamos contar historias para no sentirnos completamente solos frente al final. La ciencia moderna ha intentado abordar esta frontera desde otro ángulo. Analiza el cerebro al morir, observa los procesos químicos, mide el apagado gradual de la actividad neuronal. Puede describir el momento en que el corazón se detiene, cuando la sangre deja de circular, cuando las neuronas pierden oxígeno. Puede explicar el colapso biológico con precisión. Pero incluso con toda esa información, no puede responder la pregunta esencial: ¿qué ocurre con la experiencia subjetiva cuando el cuerpo deja de funcionar? Ahí termina su territorio. Ahí comienza el silencio. Ese silencio es incómodo. Porque los humanos no toleramos bien los espacios sin respuestas. Preferimos una mentira tranquilizadora antes que una verdad incierta. Preferimos una narrativa clara antes que un misterio abierto. Sin embargo, el después no se deja domesticar. No se deja encerrar en dogmas sin perder algo esencial. Cada intento de convertirlo en certeza absoluta termina generando conflicto, fanatismo o rigidez mental. Hay algo profundamente honesto en admitir que no sabemos. No como ignorancia pasiva, sino como humildad consciente. Reconocer el límite del conocimiento humano no nos debilita. Nos humaniza. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que apenas comprendemos una fracción mínima de la realidad. Esta humildad puede ser liberadora. Nos permite soltar la obsesión por controlar incluso aquello que está fuera de nuestro alcance. Pero soltar no es fácil. Porque el miedo a no ser no es abstracto. Se siente en el cuerpo. Se manifiesta como angustia existencial, como sensación de vacío, como vértigo interno. Aparece en noches silenciosas, en momentos de crisis, en instantes de lucidez repentina. No se trata solo de dejar de respirar. Se trata de dejar de experimentar. Dejar de sentir. Dejar de recordar. Dejar de amar. La mente se resiste a imaginar su propia inexistencia. Este miedo ha impulsado grandes obras humanas. Pirámides construidas para asegurar tránsito al más allá. Libros sagrados escritos para prometer continuidad. Obras de arte creadas para desafiar al olvido. Monumentos levantados para resistir al tiempo. Pero también ha generado sufrimiento. Personas que viven aterradas por castigos futuros. Otras que se desconectan del presente esperando una recompensa posterior. Otras que se vuelven nihilistas, convencidas de que nada importa porque todo termina. Ambos extremos nacen del mismo origen, la dificultad de aceptar la finitud sin caer en desesperación o fantasía excesiva. El desafío real no es elegir una creencia específica sobre el después. El desafío es aprender a vivir con la pregunta abierta sin huir de ella. Hay una paradoja central: cuanto más obsesionados estamos con lo que vendrá después, menos presentes estamos aquí. Y cuanto más presentes estamos aquí, menos urgente se vuelve definir el después. No porque deje de importar, sino porque la vida actual se vuelve tan plena que no necesita promesas futuras para sostener su valor. Esto no significa negar la espiritualidad ni despreciar la esperanza. Significa reubicar el foco. Significa dejar de usar el después como escapatoria de la hora. Muchas personas viven postergando su vida real esperando un futuro ideal, una vida después de la muerte, una vida cuando tengan más dinero, una vida cuando todo sea perfecto. Y mientras esperan, el tiempo pasa. El cuerpo envejece. Las oportunidades se cierran. La vida ocurre sin ellos. El después también se manifiesta en otra forma más cotidiana: el hábito de vivir para mañana. Mañana seré feliz. Mañana descansaré. Mañana amaré mejor. Mañana empezaré a vivir como quiero. Esta postergación constante es una versión pequeña del mismo mecanismo psicológico que nos empuja a imaginar una vida eterna después de la muerte. Es la dificultad de habitar plenamente el presente. Pero el presente es incómodo. Tiene dolor, incertidumbre, conflicto, imperfección.
El después imaginado suele ser más limpio, más ordenado, más justo. Por eso seduce tanto. Pero es una ilusión peligrosa cuando se convierte en excusa para no comprometerse con la vida real. Hay personas que, al enfrentar una enfermedad terminal, experimentan un cambio radical. Algunas se aferran con más fuerza a la idea de un después como consuelo. Otras, en cambio, abandonan por completo esa preocupación y se concentran intensamente en el ahora. Disfrutan pequeños detalles, conversaciones simples, silencios compartidos. En muchos casos, estas personas describen una paz inesperada. No porque hayan resuelto el misterio, sino porque dejaron de luchar contra él. Este fenómeno revela algo profundo: el miedo al después no desaparece buscando respuestas externas, sino cambiando la relación interna con el tiempo. Cuando aprendemos a estar presentes, el futuro pierde su poder tiránico. Cuando aprendemos a aceptar la impermanencia, el final deja de ser una amenaza constante y se convierte en un límite natural que da forma a la experiencia. Aceptar la posibilidad de que no haya nada después no significa caer en desesperación. Puede tener el efecto contrario. Si esta vida es todo lo que hay, entonces cada gesto adquiere un valor infinito. Cada relación importa. Cada decisión cuenta. Cada instante se vuelve irrepetible. La vida deja de ser ensayo general y se convierte en escenario principal. Por otro lado, aceptar la posibilidad de que haya algo después tampoco debería convertirnos en personas descuidadas con el presente. Si existe continuidad de conciencia, entonces lo que cultivamos aquí, nuestra manera de amar, de actuar, de comprender, podría tener consecuencias más allá del cuerpo. En ambos escenarios, vivir con conciencia aquí y ahora sigue siendo lo más importante. El problema no es creer en el después. El problema es usarlo como anestesia emocional. Como excusa para tolerar injusticias. Como justificación para no transformar el mundo presente. Como refugio para evitar responsabilidad. Cuando la idea del después se vuelve herramienta de evasión, pierde su dimensión espiritual y se convierte en mecanismo de control o autoengaño. Hay otra dimensión del después que rara vez se menciona: el después psicológico. No solo nos preocupa qué ocurrirá tras la muerte. Nos preocupa qué ocurrirá después de una decisión importante, después de un fracaso, después de una pérdida. Vivimos anticipando escenarios futuros constantemente. La mente construye películas internas que generan ansiedad antes de que los hechos ocurran. Esta proyección permanente nos roba energía vital. Aprender a habitar el presente no significa dejar de planificar. Significa no vivir secuestrados por el futuro imaginado. Significa actuar con responsabilidad sin sacrificar la experiencia actual. Significa recordar que la única vida real ocurre ahora, no en los escenarios mentales que fabricamos. El umbral del después no está solo al final de la vida. Está presente en cada transición importante. Cambiar de trabajo. Terminar una relación. Mudarse de ciudad. Envejecer. Cada cambio implica cruzar un pequeño umbral. Dejar algo atrás. Entrar en lo desconocido. Practicar estas transiciones con conciencia nos prepara, sin saberlo, para el gran umbral final. Cada despedida cotidiana es un entrenamiento emocional. Cada cierre de etapa es una oportunidad de aprender a soltar. Cada pérdida menor nos enseña algo sobre cómo manejamos la impermanencia. Ignorar estas lecciones nos deja emocionalmente inmaduros frente a la muerte. Integrarlas nos vuelve más resilientes. Hay personas que viven obsesionadas con dejar un legado para el después. Quieren asegurarse de ser recordadas. De no desaparecer del todo. Esta motivación puede ser creativa o destructiva. Puede impulsar obras valiosas o generar egos inflados. El deseo de permanencia es natural, pero cuando se vuelve obsesivo puede robar autenticidad. Porque empezamos a vivir para la imagen futura en lugar de para la experiencia presente. El verdadero legado no se construye pensando obsesivamente en el después. Se construye viviendo con integridad ahora. Amando bien. Actuando con coherencia. Tratando a otros con humanidad. Esas huellas no necesitan marketing. Se transmiten de forma orgánica, silenciosa, profunda.
El miedo a no ser también nos invita a preguntarnos qué entendemos por ser. Si ser significa solo existir como individuo separado con nombre y biografía, entonces el final es absoluto. Pero si ser implica formar parte de un proceso más amplio, biológico, cultural, cósmico, entonces la desaparición individual no es el fin de todo. Cambia la perspectiva. No elimina el dolor, pero lo contextualiza. Cuando observamos el universo, vemos ciclos por todas partes. Estrellas que nacen y mueren. Ecosistemas que se transforman. Especies que aparecen y desaparecen. Nada permanece igual. La permanencia absoluta no parece ser la regla del cosmos. Somos parte de ese movimiento. Pretender escapar de él es una ilusión comprensible, pero poco realista. Aceptar esto no significa volverse frío ni indiferente. Significa aprender a amar sin exigir eternidad. A comprometerse sin garantías absolutas. A vivir intensamente sabiendo que el final existe. Esa forma de vivir no es fácil. Requiere coraje emocional. Requiere soltar control. Requiere atravesar el miedo en lugar de huir. El umbral del después seguirá siendo un misterio. Probablemente siempre lo será. Y quizás esa sea su función, obligarnos a mirar hacia adentro. A preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos. A revisar nuestras prioridades. A cuestionar nuestras distracciones. A elegir con mayor conciencia. Este capítulo no pretende decirte qué creer. Pretende invitarte a mirar tu relación con el futuro, con la muerte, con la idea de continuidad. Pretende sembrar una inquietud fértil. Una inquietud que no paraliza, sino que despierta. Porque el verdadero problema no es lo que ocurra después de morir. El verdadero problema es cuántas personas mueren interiormente mucho antes de que el cuerpo se detenga. Personas que dejan de sentir, de soñar, de cuestionar, de amar. Personas que viven en piloto automático esperando un futuro mejor que nunca llega. Mientras sigas respirando, el umbral más importante no es el de la muerte. Es el que separa la inconsciencia de la presencia. Cruzar ese umbral ahora es el acto más revolucionario que puedes hacer. Todo lo demás, incluido el después, puede esperar. Capítulo 6. El legado silencioso, lo que permanece cuando ya no estás. Cuando pensamos en legado solemos imaginar monumentos, nombres grabados en placas, fortunas heredadas, biografías publicadas, estadísticas de éxito. Asociamos permanencia con visibilidad. Creemos que dejar huella es ser reconocido. Pero el legado más profundo no hace ruido. No se anuncia. No siempre queda registrado en ningún archivo. Vive en gestos cotidianos repetidos por otros sin saber de dónde los aprendieron. Vive en decisiones que alguien toma inspirado por una conversación antigua. Vive en la manera en que una persona trata a otra porque alguna vez fue tratada con dignidad. Ese legado no tiene firma. No necesita aplausos. Y sin embargo, es el que más tiempo sobrevive. La idea de dejar algo detrás nace del mismo impulso que nos empuja a preguntarnos por el después. Queremos resistir al olvido. Queremos importar más allá del último latido. Pero rara vez nos detenemos a pensar qué significa realmente importar. No es acumular pruebas externas de valor. Es haber tocado la vida de otros de una forma que los transforme. No de manera grandiosa, sino auténtica. No desde la perfección, sino desde la humanidad. Cada persona deja huella incluso si no lo intenta. No existe la neutralidad emocional. La presencia siempre impacta. Cuando entras a una habitación, algo cambia. El ambiente se ajusta a tu energía, a tu tono, a tu forma de mirar. Algunos generan calma. Otros generan tensión. Algunos inspiran confianza. Otros despiertan miedo. No siempre somos conscientes de esto, pero ocurre. Somos emisores constantes de influencia invisible. El legado no comienza cuando morimos. Se construye en cada interacción. En la manera en que escuchamos sin interrumpir. En la forma en que miramos a alguien cuando está vulnerable. En cómo reaccionamos cuando tenemos poder sobre otro. En cómo tratamos a quien no puede ofrecernos nada a cambio.
Estas decisiones pequeñas, repetidas miles de veces, forman una corriente que sigue fluyendo aun cuando ya no estamos. Hay personas que nunca escribieron un libro ni fundaron una empresa, pero dejaron huellas profundas. Una maestra que creyó en un alumno cuando nadie más lo hacía. Un padre que enseñó con el ejemplo el valor de la honestidad. Una abuela que transmitió paciencia en cada gesto. Un amigo que sostuvo en silencio durante una crisis. Estas figuras rara vez aparecen en los titulares, pero sostienen el tejido humano más que cualquier estructura visible. La obsesión moderna por el éxito ha distorsionado nuestra comprensión del legado. Nos empuja a medir valor en números, seguidores, ingresos, reconocimiento. Pero estos indicadores son frágiles. Cambian rápido. Se olvidan rápido. El legado verdadero no depende de algoritmos ni tendencias. Depende de profundidad humana. Y la profundidad no se fabrica en masa. Se cultiva lentamente. Cuando una persona muere, los objetos quedan. La ropa, los libros, las fotos, los muebles. Durante un tiempo, esos objetos parecen contener algo de su presencia. Conservan el olor, la forma, la textura. Pero con el tiempo, pierden esa carga simbólica. Se vuelven cosas otra vez. Lo que no se disuelve tan fácilmente es la memoria emocional. El tono de voz que aún resuena. Las frases que seguimos repitiendo. Los valores que seguimos practicando. Eso no se guarda en cajas. Vive en las personas. Hay algo inquietante y hermoso en esta realidad. Nunca sabremos completamente el impacto real de nuestra existencia. No veremos todas las consecuencias de nuestras acciones. Algunas se manifestarán mucho después de que ya no estemos. Esto puede generar ansiedad en quienes buscan control absoluto. Pero también puede generar libertad. No necesitamos supervisar cada resultado. Solo necesitamos actuar con integridad en el momento presente. El legado no es una estrategia de marketing personal. No es una marca. Es una consecuencia natural de cómo vivimos. Cuando intentamos fabricarlo artificialmente, pierde autenticidad. Cuando vivimos con presencia y coherencia, se construye solo. Hay personas que temen morir porque sienten que no han hecho suficiente. Pero suficiente no es cantidad. Es calidad. No se trata de cuántas cosas hiciste, sino de cómo las hiciste. Puedes pasar décadas ocupado y aún así sentir vacío. O puedes vivir pocos años con intensidad consciente y dejar una huella profunda. El tiempo no garantiza significado. La atención sí. El legado silencioso también incluye nuestras heridas. No solo transmitimos lo que sanamos. Transmitimos lo que no resolvemos. El enojo no trabajado se hereda como patrón de violencia emocional. El miedo no enfrentado se transmite como ansiedad. El silencio impuesto se convierte en dificultad para expresar sentimientos en generaciones posteriores. Esta transmisión no es intencional, pero es real. Por eso trabajar en uno mismo no es un acto egoísta. Es una responsabilidad colectiva. Sanar no es solo para sentirse mejor individualmente. Es para cortar cadenas invisibles que podrían continuar dañando a otros. Cada vez que alguien decide enfrentar sus sombras, está modificando el futuro de personas que quizás nunca conocerá. El legado no se construye solo en grandes decisiones. Se construye en hábitos emocionales. En cómo manejamos el conflicto. En cómo pedimos perdón. En cómo reconocemos errores. En cómo aceptamos límites. Estas microdecisiones crean patrones que otros absorben inconscientemente. Hay una escena común después de la muerte de alguien importante. Personas reunidas recordando anécdotas. Algunas historias generan risa. Otras generan lágrimas. En esos relatos se revela el verdadero legado. No se habla de cuentas bancarias ni de títulos académicos. Se habla de gestos, de momentos, de formas de ser. Siempre estaba cuando lo necesitabas. Tenía una manera especial de escuchar. Sabía hacerte sentir importante. Era duro, pero justo. Esos comentarios describen huellas emocionales, no logros externos. Esto no significa que el trabajo,
el éxito o el reconocimiento no tengan valor. Tienen su lugar. Pero cuando se desconectan del impacto humano, se vuelven vacíos. Un logro sin humanidad es ruido. Un logro con humanidad se convierte en herramienta de transformación. El legado también implica aceptar que no controlamos cómo seremos recordados. Cada persona construye su propia versión de nosotros en su memoria. Algunos nos recordarán con cariño. Otros con resentimiento. Otros apenas nos recordarán. Eso no está completamente en nuestras manos. Lo único que podemos controlar es la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos mientras estamos vivos. Aceptar esta limitación es liberador. Nos quita la presión de agradar a todos. Nos permite vivir con mayor autenticidad. Porque cuando actuamos solo para ser bien recordados, dejamos de ser honestos. Cuando actuamos desde valores internos, el recuerdo se vuelve consecuencia, no objetivo. Hay algo profundamente transformador en preguntarse, si hoy fuera el último día, ¿qué versión de mí estaría mostrando al mundo? No desde el dramatismo, sino desde la claridad. ¿Estoy viviendo alineado con lo que considero importante? ¿Estoy dedicando tiempo a lo que realmente importa o solo reaccionando a urgencias artificiales? ¿Estoy construyendo relaciones profundas o acumulando contactos superficiales? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino despertar conciencia. El legado silencioso también se manifiesta en el modo en que tratamos a desconocidos. Personas que no volveremos a ver. Un conductor amable. Un cajero respetuoso. Un vecino atento. Estos encuentros breves parecen insignificantes, pero pueden cambiar el día de alguien. Y un día cambiado puede alterar decisiones futuras. Nunca sabemos cuánta influencia tiene un gesto pequeño. Vivimos en una cultura obsesionada con lo espectacular. Pero lo verdaderamente transformador suele ser discreto. Una palabra de aliento en el momento correcto. Un silencio respetuoso cuando alguien sufre. Un límite sano puesto con firmeza y calma. Estos actos no aparecen en redes sociales, pero construyen humanidad. El legado no siempre es positivo. Hay personas que dejan tras de sí miedo, resentimiento, destrucción. También eso es legado. Reconocerlo es incómodo, pero necesario. Porque nos obliga a asumir responsabilidad sobre el impacto que generamos. No basta con buenas intenciones. Importa el efecto real de nuestras acciones. La buena noticia es que el legado no está fijo. No es una sentencia inmutable. Cambia mientras estamos vivos. Cada día tenemos oportunidad de ajustar el rumbo. De reparar daños. De pedir perdón. De actuar diferente. De sembrar algo nuevo. No estamos condenados a repetir patrones. Podemos transformarlos. Este proceso no es rápido. Requiere paciencia. Requiere observarse con honestidad. Requiere aceptar errores sin justificarlos. Requiere incomodidad. Pero es posible. Y cuando ocurre, el legado comienza a cambiar de dirección incluso antes de que nos vayamos. Hay una forma de legado que rara vez se menciona, el legado interno. Lo que dejamos en nosotros mismos. La manera en que nos tratamos. El respeto que nos damos. La relación que construimos con nuestra propia conciencia. Morir habiendo vivido en guerra interna es una forma de pérdida profunda. Vivir reconciliados con uno mismo no elimina el miedo a la muerte, pero cambia su tono. Lo vuelve más suave. Menos violento. El legado silencioso no busca inmortalidad literal. Busca continuidad humana. Busca que algo valioso siga vivo en otros. No en forma de copia exacta, sino como semilla transformada. Como idea reinterpretada. Como valor adaptado a nuevos contextos. Cuando comprendemos esto, la muerte deja de ser solo final y se convierte también en transición. No sabemos qué ocurre con la conciencia, pero sí sabemos que lo que hicimos mientras estábamos vivos continúa actuando. No como fantasmas, sino como influencias reales en mentes y corazones. Este capítulo no pretende idealizar el legado. Pretende devolverlo a su dimensión humana. No como obsesión por trascender, sino como invitación a vivir con mayor responsabilidad afectiva.
A comprender que cada vida importa no por su duración, sino por su profundidad. No necesitas ser famoso para dejar huella. No necesitas grandes escenarios. Necesitas presencia. Necesitas coherencia. Necesitas valentía emocional. Necesitas humanidad. Algún día, tu nombre será pronunciado por última vez. Tus objetos cambiarán de manos. Tus fotografías se archivarán. Pero lo que despertaste en otro seguirá moviéndose en silencio. Y aunque nunca lo veas, aunque nunca recibas reconocimiento por ello, esa es una de las formas más reales de continuidad que existen. El legado silencioso no se construye para vencer a la muerte. Se construye para honrar la vida mientras dura. Y quizás, solo quizás, eso sea lo más cercano a la inmortalidad que un ser humano puede alcanzar sin dejar de ser humano. Capítulo 7. El despertar, vivir con la conciencia del final sin perder la luz. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que algo se mueve dentro de una persona. No ocurre necesariamente durante una tragedia ni en un instante espectacular. A veces sucede mientras se camina solo por la calle, mientras se observa el rostro cansado en un espejo, mientras se escucha el latido propio en la quietud de la noche. Es un instante breve, pero profundo, la comprensión súbita de que el tiempo no es infinito y de que la vida no está esperando. Ese momento no grita. Susurra. Y sin embargo, puede cambiarlo todo. El despertar no es iluminación mística permanente ni felicidad ininterrumpida. Es una forma distinta de estar en el mundo. Es ver con mayor claridad la fragilidad de todo sin caer en desesperación. Es sentir el peso del final sin dejar que aplaste el presente. Es aceptar la sombra sin apagar la luz. Despertar no es escapar del dolor, sino aprender a atravesarlo con conciencia. Cuando una persona despierta a su propia finitud, comienza a vivir de otro modo. No necesariamente de manera radical hacia afuera, pero sí profundamente distinta hacia adentro. Las prioridades se reorganizan. Las urgencias artificiales pierden fuerza. El ruido mental disminuye lentamente. Aparece una pregunta persistente: ¿qué estoy haciendo realmente con este tiempo limitado? Esa pregunta no siempre tiene respuestas claras, pero orienta decisiones, limpia intenciones, afina la atención. El despertar no llega como un regalo cómodo. Llega como una ruptura interna. Rompe la ilusión de control absoluto. Rompe la idea de seguridad permanente. Rompe la fantasía de que siempre habrá más oportunidades. Esa ruptura puede doler. Puede generar miedo, tristeza, incluso rabia. Pero es una herida que deja entrar luz. Porque solo cuando se quiebra la superficie rígida de las certezas falsas puede aparecer una comprensión más profunda. Muchas personas evitan este despertar porque temen perder estabilidad emocional. Prefieren vivir dentro de rutinas automáticas que no cuestionan demasiado. Pero ese tipo de estabilidad es frágil. Depende de que nada cambie demasiado. Depende de que el mundo siga obedeciendo expectativas. Cuando algo inevitablemente se rompe, la caída es más dura. En cambio, quien ha mirado su propia finitud con honestidad desarrolla una resiliencia distinta. No basada en la negación, sino en la aceptación activa. Aceptar no es resignarse. No es decir no importa. Es decir esto es así, ¿qué hago ahora con esta verdad? Esa pregunta es el corazón del despertar. Porque no basta con comprender intelectualmente que vamos a morir. Lo verdaderamente transformador es permitir que esa comprensión modifique la forma en que vivimos cada día. Cuando el despertar comienza, muchas personas sienten una mezcla extraña de urgencia y calma. Urgencia porque se dan cuenta de cuánto tiempo han desperdiciado en conflictos triviales, preocupaciones innecesarias, expectativas ajenas. Calma porque empiezan a soltar cargas que no les pertenecían. Dejan de correr detrás de validaciones externas. Dejan de intentar cumplir guiones impuestos. Empiezan a escuchar más su propia voz interna. Este proceso no es inmediato. Es gradual. Hay retrocesos. Hay días de lucidez y días de distracción. Hay momentos de claridad y momentos de duda. El despertar no convierte a nadie en ser perfecto. Lo vuelve más humano.
más consciente de sus contradicciones, más honesto con sus límites, más compasivo consigo mismo y con otros. Uno de los cambios más notables ocurre en la relación con el tiempo. Antes del despertar, el tiempo suele vivirse como enemigo. Siempre falta. Siempre corre. Siempre presiona. Después del despertar, el tiempo se percibe de otra manera. No se vuelve infinito, pero se vuelve más denso. Cada instante adquiere peso. No por ansiedad, sino por presencia. Se aprende a estar más plenamente en lo que se hace. A comer sin prisa innecesaria. A escuchar sin preparar respuestas automáticas. A caminar sintiendo el suelo. A respirar conscientemente. Esta presencia no elimina las responsabilidades ni las dificultades. Pero cambia la calidad de la experiencia. Una tarea rutinaria puede volverse un espacio de atención. Una conversación difícil puede volverse oportunidad de crecimiento. Un silencio incómodo puede volverse lugar de encuentro interno. El despertar no cambia el mundo exterior de inmediato, pero transforma la forma de habitarlo. Otro cambio profundo ocurre en la relación con el miedo. El miedo no desaparece. Sigue existiendo. Pero pierde su carácter absoluto. Se vuelve una señal, no un dictador. En lugar de paralizar, comienza a informar. Indica donde hay apego excesivo, donde hay inseguridad no trabajada, donde hay necesidad de crecimiento. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en maestro incómodo. El despertar también afecta la manera de amar. Antes, el amor suele estar mezclado con posesión, expectativa, necesidad de control. Después, empieza a aparecer un amor más libre. No perfecto, pero más consciente. Se ama sabiendo que el otro no nos pertenece. Se ama sin exigir garantías eternas. Se ama con mayor gratitud por el tiempo compartido. Esto no hace que el dolor de la pérdida desaparezca, pero lo vuelve más limpio, menos contaminado por resentimiento y culpa. Hay un tipo de amor que nace cuando aceptamos la finitud, el amor urgente pero no desesperado. Urgente porque sabemos que el tiempo es limitado. No desesperado porque aprendemos a soltar cuando es necesario. Ese equilibrio es difícil, pero profundamente humano. El despertar también modifica la relación con el éxito. Antes, el éxito suele definirse por comparación, más que otros, mejor que otros, reconocido por otros. Después, el éxito empieza a definirse internamente, coherencia, paz relativa, sentido, contribución. No desaparece el deseo de lograr cosas, pero cambia su motivación. Ya no se trata solo de acumular logros, sino de construir una vida que tenga sentido para quien la vive. Esta transformación no siempre es bien recibida por el entorno. Cuando alguien despierta, cambia su manera de hablar, de actuar, de priorizar. Puede dejar de participar en ciertas dinámicas sociales que antes aceptaba. Puede poner límites que antes evitaba. Puede tomar decisiones que otros no entienden. Esto genera fricción. Porque el despertar individual suele desafiar acuerdos colectivos basados en la inconsciencia compartida. Aquí aparece otro desafío, sostener el despertar sin volverse arrogante. No sentirse superior por ver algo que otros aún no miran. El verdadero despertar incluye humildad. Incluye comprensión de que cada persona está en su propio proceso. Que nadie despierta por obligación externa. Que imponer conciencia es una forma de violencia sutil. El ejemplo silencioso suele ser más transformador que cualquier discurso. El despertar tampoco es aislamiento. No se trata de retirarse del mundo. Se trata de participar en él de forma más consciente. Trabajar con mayor sentido. Relacionarse con mayor honestidad. Consumir con mayor responsabilidad. Habitar el planeta con mayor respeto. La conciencia del final no debería alejarnos de la vida. Debería acercarnos más profundamente a ella. Hay algo paradójico en este proceso: cuanto más aceptamos la muerte, más vivos nos sentimos. No porque ignoremos el dolor, sino porque dejamos de desperdiciar energía negando lo inevitable. Esa energía se libera para crear, amar, explorar, aprender. La vida se vuelve más intensa, no más oscura.
El despertar también trae momentos de tristeza profunda. No tristeza patológica, sino tristeza lúcida. La tristeza de comprender cuántas personas viven desconectadas de sí mismas. Cuántas relaciones se desperdician por orgullo. Cuántas oportunidades se pierden por miedo. Cuántos conflictos se sostienen por heridas antiguas. Esta tristeza no es debilidad. Es sensibilidad ampliada. Es señal de que el corazón se ha abierto más allá del interés personal. Pero junto a esa tristeza aparece una forma distinta de esperanza. No una esperanza ingenua de que todo será perfecto, sino una esperanza activa, la posibilidad real de vivir de manera más consciente, más humana, más ética. Esa esperanza no depende de promesas externas. Nace de la experiencia directa de estar más presente. El despertar no elimina el sufrimiento del mundo, pero cambia nuestra relación con él. En lugar de huir, aprendemos a acompañar. En lugar de endurecernos, aprendemos a sostener. En lugar de negar, aprendemos a aceptar. Esa actitud no resuelve todos los problemas, pero crea espacios de humanidad en medio del caos. Hay personas que creen que despertar significa perder alegría. Como si la conciencia de la muerte volviera a la vida pesada. Ocurre lo contrario cuando el proceso es auténtico. Aparece una alegría más simple, menos dependiente de estímulos externos. La alegría de estar vivo sin necesidad de grandes eventos. La alegría de respirar profundo. De reír sin motivo especial. De compartir silencio con otro ser humano. De sentir el sol en el rostro. Esa alegría no es euforia. Es calma vibrante. El despertar también nos confronta con nuestra responsabilidad personal. Ya no podemos culpar tan fácilmente al sistema, a la familia, al pasado. Seguimos reconociendo condicionamientos, pero dejamos de usarlos como excusa permanente. Empezamos a preguntarnos qué parte de nuestra vida sí está bajo nuestro control. Y ahí aparece una libertad distinta, no la libertad de controlar todo, sino la libertad de elegir cómo responder. Elegir cómo responder al dolor. Elegir cómo responder a la pérdida. Elegir cómo responder al miedo. Elegir cómo responder al tiempo limitado. Esa capacidad de respuesta consciente es uno de los mayores poderes humanos. No elimina la incertidumbre, pero nos devuelve agencia interior. El despertar no ocurre de una vez para siempre. Es un proceso cíclico. Hay despertares pequeños y grandes. Hay retrocesos y avances. Hay momentos de claridad y momentos de olvido. La diferencia es que, una vez que se ha visto algo esencial, no se puede desver por completo. Aunque volvamos a distraernos, algo queda despierto dentro, recordando. Ese recordatorio interno es incómodo y hermoso al mismo tiempo. Nos empuja a vivir con mayor honestidad. Nos incomoda cuando nos traicionamos a nosotros mismos. Nos inquieta cuando postergamos lo importante. Nos llama de vuelta al presente cuando nos perdemos en fantasías o miedos futuros. Vivir con la conciencia del final no significa vivir esperando morir. Significa vivir sabiendo que cada día es irrepetible. Significa elegir con más cuidado dónde ponemos nuestra energía. Significa dejar de tratar el tiempo como basura renovable y empezar a tratarlo como recurso sagrado. Este capítulo no busca convertirte en alguien serio y solemne todo el tiempo. Busca devolverte la ligereza que nace de soltar lo innecesario. La ligereza de no cargar expectativas ajenas. La ligereza de no vivir para impresionar. La ligereza de permitirte ser humano, imperfecto, en proceso. El despertar tampoco promete respuestas definitivas sobre lo que ocurre después de la muerte. No las necesita. Porque su foco está en cómo vivir antes. En cómo caminar este tramo con mayor presencia, profundidad y coherencia. En cómo atravesar el misterio sin huir. Al final, vivir despierto no es vivir sin miedo. Es vivir sin mentiras internas. Es reconocer lo que sentimos. Es aceptar lo que somos. Es elegir lo que hacemos con el tiempo limitado que tenemos. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya está participando de este proceso. No porque este libro tenga poder mágico, sino porque has estado dispuesto a mirar preguntas que muchos evitan.
Esa disposición es el primer paso. El resto no ocurre en las páginas. Ocurre en tu vida diaria. En tus decisiones pequeñas. En tus silencios. En tus actos. El despertar no es un destino. Es una manera de caminar. Y ese camino no elimina la muerte, pero transforma profundamente la forma de vivir antes de ella. Epílogo, cuando el silencio aprende a hablar. Llegamos al final de estas páginas, pero no al final del viaje. Porque lo que se ha movido dentro de ti mientras leías no se apaga al cerrar el libro. Al contrario, comienza a respirar con más fuerza cuando el ruido externo regresa y la vida cotidiana reclama atención. El verdadero desafío no es comprender estas ideas, sino permitir que transformen la forma en que miras el mundo, a los otros y a ti mismo. Hay algo extraño en los finales. Nos producen alivio y vértigo al mismo tiempo. Alivio porque cerramos un ciclo. Vértigo porque todo cierre nos recuerda, aunque sea de manera sutil, el gran cierre que algún día llegará. Pero este epílogo no quiere despedirte con melancolía. Quiere dejarte con una pregunta viva, no con una respuesta muerta. Porque las respuestas se vuelven estáticas. Las preguntas, cuando son profundas, nos mantienen despiertos. Has recorrido reflexiones sobre el cuerpo, la conciencia, la huella invisible, el miedo al después, el legado y el despertar. No como conceptos aislados, sino como piezas de un mismo mapa interior. Ese mapa no te lleva a un lugar específico. Te devuelve al centro de tu propia experiencia. A ese punto silencioso donde ocurre el verdadero diálogo, el diálogo entre lo que eres ahora y lo que podrías llegar a ser si vivieras con mayor presencia. La muerte sigue siendo un misterio. Sigue sin dar explicaciones claras. Sigue sin ofrecer contratos de seguridad. Y sin embargo, ahora quizás la sientas de otra manera. No solo como amenaza futura, sino como recordatorio constante. Un recordatorio incómodo, sí, pero también profundamente honesto. Nos recuerda que no hay ensayos generales. Que no hay borradores infinitos. Que esta versión de tu vida es la única que tendrás en esta forma. Ese conocimiento puede paralizar o puede despertar. Puede llevar a la desesperación o puede llevar a la gratitud. Puede encerrarte en el miedo o abrirte a una forma más valiente de estar vivo. La diferencia no está en la muerte. Está en cómo eliges relacionarte con ella. Muchos pasan su existencia tratando de no pensar en el final. Otros se obsesionan con él. Ambos extremos roban presencia. El equilibrio no es ignorar ni fijarse obsesivamente. Es integrar. Es permitir que la conciencia de la finitud esté presente sin dominar. Como una sombra que no tapa el sol, pero que te recuerda la forma del cuerpo que proyecta. Vivir integrando la muerte no significa volverse sombrío. Significa volverse más selectivo. Más honesto. Más sensible. Significa aprender a decir no a lo que no importa para poder decir sí a lo que realmente tiene peso. Significa dejar de postergar conversaciones necesarias. Dejar de guardar afecto por miedo al rechazo. Dejar de vivir a medias esperando un momento perfecto que nunca llega. Quizás ahora te preguntes qué hacer con todo esto. No hay una lista universal de acciones. No hay manual definitivo. Cada vida es distinta. Cada contexto es único. Pero hay actitudes internas que pueden marcar la diferencia. Escuchar más y reaccionar menos. Respirar antes de responder. Mirar a los ojos con atención real. Estar presente en lugar de estar apurado. Pedir perdón cuando hace falta. Agradecer cuando algo simple sostiene el día. Estos gestos no parecen heroicos, pero construyen una forma de vivir mucho más profunda que cualquier hazaña externa. También habrá días en que olvides todo esto. Días en que vuelvas al piloto automático. Días en que el ruido gane. No te castigues por eso. El despertar no es lineal. Es un movimiento que va y viene. La diferencia está en que ahora tienes un punto de referencia interno. Un lugar al que puedes volver cuando lo recuerdas. Ese lugar es la presencia. La presencia no elimina el dolor, pero cambia su textura.
El dolor vivido con conciencia no se vuelve más pequeño, pero se vuelve más honesto. No se esconde. No se endurece. No se transforma en resentimiento crónico. Se atraviesa. Se siente. Se integra. Y luego deja espacio para algo nuevo. Quizás una de las mayores ilusiones humanas es creer que tendremos tiempo ilimitado para arreglar lo importante. Que siempre habrá otra oportunidad para decir lo que no dijimos, para abrazar mejor, para reconciliarnos, para elegir distinto. A veces la hay. A veces no. Esa incertidumbre no debería producir pánico, sino responsabilidad emocional. No desde la presión, sino desde la claridad. No necesitas vivir como si hoy fuera el último día en sentido dramático. No se trata de correr ni de consumir experiencias compulsivamente. Se trata de vivir como si hoy importara. Como si cada interacción tuviera peso. Como si cada elección fuera parte de la historia que estás escribiendo con tu propia vida. El mundo seguirá siendo caótico. Habrá injusticia, violencia, dolor, pérdida. Despertar no te saca de esa realidad. Te cambia la forma de habitarla. Te permite actuar con más compasión sin perder lucidez. Te permite ayudar sin quemarte. Te permite resistir sin endurecerte. Te permite amar sin negar el riesgo. Hay algo profundamente humano en aceptar que no controlamos el final y, aún así, elegir vivir con dignidad. Esa elección no es heroica en los libros de historia, pero es heroica en la intimidad de la conciencia. Es el tipo de heroísmo silencioso que no busca reconocimiento, pero que sostiene el tejido invisible de la humanidad. Algún día, como todos, dejarás de leer, de hablar, de moverte, de respirar. Ese día no sabes cuándo llegará. Nadie lo sabe. Pero mientras no llegue, tienes algo extraordinario, la posibilidad de estar aquí, ahora, sintiendo, pensando, eligiendo. Esa posibilidad es frágil. Y precisamente por eso es sagrada. Si este libro ha logrado algo, que no sea darte respuestas cerradas. Que sea abrirte una relación distinta con tu propia vida. Que te acompañe como una voz suave cuando te pierdas en la prisa. Que te recuerde, sin gritar, que el tiempo no es infinito y que, aún así, puede ser profundamente suficiente cuando se vive con presencia. Cuando cierres estas páginas, no busques retener cada idea. No intentes memorizar conceptos. Quédate con la sensación. Con ese movimiento interno difícil de nombrar. Con esa inquietud suave que no busca incomodarte, sino despertarte. Porque al final, el destino final de todo ser humano no es solo la muerte. Es el momento en que, por fin, dejamos de huir de nosotros mismos. Y mientras ese momento no llega, aún estás aquí. Respirando. Existiendo. Con una oportunidad silenciosa frente a ti. No para vencer al tiempo, sino para habitarlo con verdad.